Hola, esta es una nueva clase de álgebra. Hoy vamos a trabajar con las transformaciones lineales, vamos a estudiar su definición y algunas propiedades. Primero vamos a ver qué es una transformación. En términos generales, una transformación es una función que permite transformar un vector que pertenece a un espacio vectorial en otro vector que pertenece a otro espacio vectorial. Una transformación se presenta de la siguiente forma, o sea, se llama T en este caso, que va desde este espacio B en el espacio W, donde B es el dominio de esta función y W es el codominio de la transformación o función T. Esquemáticamente podríamos imaginarlo así, ¿no? Tenemos dos conjuntos, que son espacios vectoriales, uno llamado B, que sería el dominio, el otro W, que sería el codominio, y a cada vector del dominio, mediante la transformación, le corresponde un vector del codominio. A este vector del codominio se le va a llamar imagen de B por T. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos una transformación que está definida de esta manera. Es decir, que relaciona estos dos espacios vectoriales, va de R2 en R. Es decir, que el dominio es el espacio R2 y el codominio es el espacio R. Y esta sería la expresión funcional de la transformación. Es decir, que al transformar un vector cualquiera de R2, se obtiene un vector de R con esta forma. Por ejemplo, vamos al esquema. Tenemos en el primer conjunto todos los vectores de R2 y en el segundo conjunto todos los vectores de R. Si tomamos un vector de R2, por ejemplo, menos 4, 3, mediante la transformación obtenemos el real 5. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer menos 4 al cuadrado, o sea, la primera componente al cuadrado, más la segunda componente, que sería 3 al cuadrado, sumamos, digamos, y hacemos raíz cuadrada. Lo que vamos a observar es que esta básicamente es la fórmula del módulo de un vector de R2. Entonces a cada vector esta transformación lo que hace es devolverle su módulo. Vamos a ver otro ejemplo. Si tenemos el vector 0, 0 de R2 y le aplicamos la transformación, nos va a devolver el valor 0, o sea, el real 0. O sea que 0 es la imagen de 0, 0 de R2. En otras palabras, la imagen, digamos, del vector nulo de R2 es el vector nulo de R. También, otro ejemplo, el vector de R2, 1/2, raíz de 3 sobre 2, si nosotros le aplicamos la transformación, es decir, hacemos 1/2 al cuadrado más raíz de 3 sobre 2 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, obtenemos que nos queda 1. Bien, pero no todas las transformaciones son lineales y nosotros vamos a trabajar con transformaciones lineales. Entonces vamos a atender a la definición. Dice así: sean B y W dos espacios vectoriales en el cuerpo K, una transformación lineal T que va de B en W es una función que satisface estas propiedades o condiciones, vamos a decir. La primera dice que el transformado del vector suma B más W es igual a la suma de los transformados para cualquier B y W que pertenezcan al espacio dominio. Y la segunda condición dice que el transformado del vector que resulta de multiplicar un número K por el vector B es igual a ese número K por el transformado de B, para cualquier vector del dominio y para cualquier K del cuerpo K que hayamos definido. En particular, nosotros vamos a trabajar mucho con espacios vectoriales de la forma Rn. Entonces, vamos a adaptar esta definición a esta otra. Dice básicamente lo mismo, ¿no? Es una forma particular. Una transformación lineal T, que va de Rn en Rm, es una función que satisface las propiedades que enunciamos recién. Nada más que ahora B y W van a ser vectores de Rn y que el número K o la constante K va a ser un número real. Vamos a volver a la transformación que dijimos en la diapo anterior. Esta es la transformación que a cada vector de R2 le devolvía su módulo.
vamos a preguntarnos si es una transformación lineal. Para ello debería cumplir estas dos condiciones. Vamos a ir mirándolo esquemáticamente. Recién dijimos que si tenemos un vector, que en este caso lo vamos a llamar B, es el vector menos 4, 3, mediante t nos devuelve, digamos, su módulo, que es 5. Tomamos otro vector cualquiera, de R2, en este caso 1, 0, lo llamamos W, y la transformación nos devuelve el real 1, es decir, su módulo que es igual a 1. Ahora, una vez que ya tomamos dos vectores, podríamos ver si se cumple la primera condición. Es decir, que el transformado o la imagen, digamos, del vector suma sea igual a la suma de las imágenes de estos vectores. Por acá lo que podemos ver es que si nosotros sumamos B y W, nos da un nuevo vector que tiene componentes menos 3, 3, ¿no? Menos 4 más 1 y 3 más 0, menos 3, 3. Lo que habría que chequear es que la imagen de ese vector sea igual a la suma de estas dos imágenes, es decir, que sea igual a 6. Por supuesto que si calculamos la imagen de menos 3, 3, al reemplazar acá las componentes, obtenemos menos 3 al cuadrado más 3 al cuadrado, todo eso raíz cuadrada, sería igual al número raíz cuadrada de 18, que es distinto de 6, de la suma de estas dos imágenes. Es decir, que no cumple con la primera condición. Ya estaríamos en condiciones de decir que no es una transformación lineal. Pero bueno, usemos este ejemplo como para ver cómo funciona la segunda condición. Para eso vamos a tomar un escalar cualquiera, yo elegí el escalar menos 2, y voy a multiplicar al vector b por menos 2. Eso me va a dar el vector 8 menos 6. Lo que tendríamos que probar que la imagen de ese vector sería igual a esta imagen 5 por el escalar que elegí, por menos 2. Es decir, que la imagen de ese vector, o de este vector multiplicado por menos 2, tendría que ser igual a menos 10. Por supuesto que eso no se cumple porque sabemos que esta transformación nos devuelve números positivos. Entonces, la imagen del vector 8 menos 6 va a ser igual a 10, que es distinto de menos 10, que en realidad nos daría justamente si multiplicamos 5 por nuestra constante menos 2. Así que como no se cumplen las condiciones de la definición de transformación lineal, entonces esta transformación no es una transformación lineal. Vamos a enunciar algunas transformaciones lineales famosas y a ver cómo se demuestra, digamos. En este caso, la primera transformación es la transformación que llamamos transformación nula. Es una transformación T que va de Rn en Rm, donde a cada vector del espacio dominio lo transforma en el vector nulo del espacio codominio. Vamos a demostrar que es lineal. Para ello, tiene que cumplir las dos condiciones de la definición. Por ahí nos resulta cómodo tomar dos vectores del dominio y llamar z a la suma de esos vectores. Entonces podríamos expresar la demostración por cadena de igualdades de esta siguiente manera. Es decir, que el transformado de la suma de los dos vectores del dominio, que lo podemos llamar transformado de z, por lo que acabamos de enunciar, mediante la transformación nos va a dar el vector nulo del espacio codominio. Y ese vector nulo, por las propiedades del espacio vectorial, se puede expresar como la suma de ese mismo elemento dos veces, ¿no? Porque es justamente el elemento nulo. Pero justamente son los transformados de los vectores b y w, ya que la función nula justamente nos devuelve para cada vector el vector nulo del codominio. Así que en este caso estaríamos probando que la primera condición se cumple. Vamos a ver la segunda condición. En este caso vamos a tomar un vector b, pero vamos a llamar z a el producto entre el real k y ese vector b. Entonces también procedemos por cadena de igualdades. El transformado del vector k por b, o sea el transformado de z, es el vector nulo del codominio, ¿no? Según la transformación.
pero este vector nulo se puede expresar como un real por ese mismo vector. Y lo que podemos observar que esto es igual acá por el transformado de B, ya que el transformado de B también va a ser el vector nulo del codominio. Así que hemos demostrado que se cumple la segunda condición. Por último, como se verifican las dos condiciones, la transformación es una transformación lineal. Veamos otra transformación lineal famosa, que es la transformación lineal que llamamos función identidad. Es una transformación que relaciona espacios de la misma dimensión, o sea que va de Rn en Rn, y al transformado de cualquier vector del dominio le devuelve el mismo vector. Y acá tenemos la demostración que está en la teoría, ¿no? La vamos a leer. Los pasos son los mismos que en la anterior, ¿no? Y justamente son dos transformaciones lineales que son fáciles, así que por ahí en un solo renglón sale, digamos, estas cadenas de igualdades. Entonces, para verificar la primera condición, tomamos dos vectores de Rn y llamamos z el vector suma. Luego, el transformado de la suma, o sea, el transformado de z, va a ser el vector z mediante la transformación, porque dijimos que por definición nos devuelve el mismo vector. Y como ese vector es b más w, y b y w justamente son los transformados de b y de w, entonces ya vemos que se cumple la primera condición. Ahora, para ver la segunda condición, tomamos un elemento b de Rn y un real k, y llamamos al vector z k por b. Entonces vemos que el transformado de k por b, o sea, el transformado de z, va a ser el mismo z, por la transformación, ¿no? Y ese z nosotros lo habíamos enunciado como k por b. Y como b es el transformado de b, porque por la definición de la transformación, entonces vemos que llegamos al segundo miembro de la segunda condición. Entonces queda verificado. Y como se verifican las dos condiciones, podemos afirmar que T es una transformación lineal. Esto es para que podamos también ver cómo se demuestra que una transformación es lineal. Porque no basta comprobar con ejemplos concretos, sino que hay que ver con elementos genéricos que se cumplen las dos condiciones de la definición. Ahora vamos a estudiar otra transformación que aparece en la teoría, pero más que nada haciendo hincapié en la expresión de la transformación. A este tipo de expresión lo llamamos expresión funcional. Y hay dos maneras de escribir bajo la expresión funcional de una transformación lineal. Una es esta, que sería como un vector de Rn, o sea, en forma horizontal. Esta transformación va de R3 en R2, y a cada vector de R3 lo transforma en un vector de R2 con esta fórmula. Pero la misma expresión funcional se puede escribir de esta otra manera, es decir, utilizando vectores de las matrices n por 1, o sea, de las matrices columnas. Entonces, el transformado de un vector columna, o una matriz columna, es igual a este vector. Y acá se distingue, digamos, cada una de estas componentes que estaban acá. Son dos componentes. Bien, esta transformación es lineal. Entonces, la idea sería demostrar que cumple con las dos condiciones. Bueno, esa demostración está en la teoría, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a hacer es leerlo desde acá, para ver que se cumplen los pasos que vimos en esas transformaciones lineales famosas. Nada más que acá son un poquito más largas las demostraciones. Tomamos dos vectores, b y w, que van a estar definidos con estas componentes. Fíjense que ya los tomamos en forma de columna, para que nos sea más cómodo por ahí operar con las matrices, en vez de con los vectores de manera horizontal. Bueno, si estos son los vectores que selecciono, entonces el vector suma va a estar con esta expresión, ¿no? Sumando componente a componente las componentes de estos vectores, ¿no? Ahora, como R3 es un espacio vectorial, está definida la suma y el producto por un escalar, entonces podemos poner en marcha la demostración. Vamos a demostrar primero que el transformado de la suma de estos dos vectores es igual a la suma de los transformados de cada uno de estos dos vectores. Entonces partimos del primer miembro.
el transformado de la suma de b más w lo podemos expresar como el transformado de este vector, ¿no? Porque ya habíamos definido el vector suma. Mediante la transformación obtenemos este vector columna. ¿Cómo funciona esta transformación? La primera componente del vector del resultado se obtiene sumando la primera componente y 2 veces la segunda componente del vector que saqué de R3, ¿no? Y la segunda componente de la imagen se obtiene haciendo menos la primera componente más 3 veces la segunda menos una vez la tercera. Entonces eso es lo que vamos a chequear acá. Acá tenemos las 3 componentes del vector del dominio y la imagen va a tener 2 componentes donde la primera se obtiene sumando la primera componente de acá más 2 veces esta componente. Y la segunda componente se obtiene haciendo menos la primera más 3 veces la segunda menos una vez la tercera. Bueno, ahora lo que nos quedaría es aplicar distributiva y agrupar en el caso de que se pueda. En este caso no, nos quedarían todos los términos así separados de cada una de las componentes. Y lo que podemos, este es el momento, digamos, donde si yo voy por cadenas de igualdades, donde tengo que parar y decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? Yo quiero llegar a que esta cuenta equivale a la suma de los transformados de B. Por lo tanto, lo que me conviene es separar este vector como la suma de dos vectores que contengan, por un lado, B y por otro lado, las componentes de W, ¿no? Entonces lo puedo expresar perfectamente, o sea, a simple vista puedo expresarlo de esta manera. Separo toda esta parte que tiene B con toda esta parte que tiene W. Y cuando llego a esto, veo que en realidad este es el resultado de transformar el vector B. Y que este justamente es la imagen del vector W. Así que directamente lo puedo expresar como transformado de B más transformado de W. Por lo tanto, se cumple la primera condición. Bueno, veamos si se cumple la segunda. Tenemos un vector B, un real K, entonces definimos el vector K por B. Y lo que queremos probar es que el transformado de K por B es K por el transformado de B. Partimos del primer miembro. El transformado de K por B, mediante la transformación, va a tener esta pinta, ¿no? Es decir, se suma la primera componente, más 2 veces la segunda, menos la primera componente, más 3 veces la segunda, menos una vez la tercera componente. Es decir, que aplicamos la transformación. Una vez que la aplicamos, ahí es donde nuevamente me paro y digo, bueno, ¿a qué quiero llegar? Bueno, quiero llegar a que esta expresión es K por el transformado del vector B. Por lo tanto, lo que me va a convenir es que K esté fuera de este vector. Es expresarlo como el producto de K por algún vector. Cuando yo saco K afuera, obtengo este vector, que si observo mediante la transformación, es el transformado del vector B. Entonces lo puedo expresar como K por el transformado de B. Y ahí es donde llego a que se cumple la segunda condición. Entonces, como se cumplen las dos condiciones, la transformación resulta ser una transformación lineal. Bien, hasta acá lo que estuvimos viendo fueron algunas formas de demostrar que una transformación es lineal cumpliendo las dos condiciones y cada una de ellas las demostramos por cadena de igualdades. Ahora vamos a ver otro ejemplo que no está en la teoría y que lo podemos hacer, digamos, de otra manera. Acá tenemos la transformación que va de R2 en R3. Su expresión funcional puede ser de esta manera o puede ser escrita de esta manera. Nosotros para hacer la demostración lo vamos a utilizar así, con los vectores columna. Entonces, vamos a comenzar la demostración definiendo los vectores que vamos a utilizar, ¿no? Los vectores de R2, que es el espacio dominio, y al real K. Entonces voy a tomar un vector B de R2, un vector W de R2, voy a tomar el vector suma, que va a estar expresado de esta manera, y voy a tomar el vector K por B. Ya tengo todos los vectores que voy a utilizar en la demostración. Para demostrar la primera condición, voy a calcular el transformado de la suma de B más W. Entonces,
ese vector, el vector suma, queda expresado de esta manera, y la imagen de este vector, mediante la transformación, es esta de acá. ¿Por qué? Porque voy a la transformación y veo que la imagen se obtiene haciendo. La primera componente coincide con la primera componente del vector del dominio. La segunda componente es la suma de esas dos componentes. Y la tercera componente es menos la primera más 3 veces la segunda. Entonces, cuando aplico acá la transformación, digo, la primera componente coincide con la primera componente, la segunda componente es la suma de estas dos componentes, y la tercera es menos la primera más 3 veces la segunda. Y obtengo el transformado del vector suma. Por otro lado, o sea, aparte, voy a desarrollar la suma de los transformados de B y de W. Entonces, planteo el transformado de B y el de W y aplico la transformación lineal. Es decir, el transformado de B va a ser la primera componente igual, la segunda componente la suma de las dos componentes, y la tercera componente sería menos la primera más 3 veces la segunda. Y lo mismo con el transformado de W. Como yo tengo que evidenciar que esto voy a llegar a lo mismo, entonces acá no me queda otra que sumar estos dos vectores. Cuando sumo, obtengo esta expresión, que tampoco, digamos, es definitivamente igual. Así que lo que voy a hacer es trabajar un poquito más. La primera va a quedar igual, la segunda también, pero acá podría, para que me quede igual que esta tercera, sacar factor menos 1 y sacar factor común 3. De esta manera se evidencia que estos dos elementos son el mismo, entonces se cumple esta igualdad, ¿no? Que el transformado de la suma es igual a la suma de los transformados. O sea, a diferencia de las demostraciones que hicimos anteriormente, que íbamos por cadena de igualdades, acá desarrollamos cada uno de los miembros y evidenciamos que se llega a lo mismo. Vamos a hacer lo mismo en la segunda condición. El transformado del vector k por b, mediante la transformación, va a tener esta forma. Y por otro lado, vamos a desarrollar k por el transformado de b. K por el transformado de B sería K por este vector, aplicando la transformación lineal, y cuando multiplicamos por K cada una de sus componentes nos queda de esta manera. Y ahí evidenciamos que estos dos elementos son el mismo. Por lo tanto, se observa que el transformado de K por B es igual a K por el transformado de B. Como cumple las dos condiciones, vamos a poder afirmar que T es una transformación lineal. Bien, una vez que ya estudiamos las demostraciones, que van a ser justamente para los casos donde la transformación sea lineal, vamos a estudiar algunas propiedades que nos pueden ayudar para mostrar que una transformación no es lineal. Estas propiedades las enunciamos así. Tomamos cualquier transformación lineal T que vaya de Rn en Rm, pero igual estas propiedades se cumplen para espacios vectoriales, digamos, de dimensión finita. Entonces lo que vemos que se va a satisfacer todo esto, ¿no? Que el transformado del vector nulo de Rn, o sea, del dominio, va a ser igual al vector nulo del codominio. Que el transformado de menos b va a ser igual a menos el transformado de b para cualquier b del dominio. Y que el transformado de una combinación lineal de R vectores del dominio va a ser igual a la combinación lineal, usando los mismos escalares, de los transformados de esos R vectores. Ahora, lo que vamos a decir es que una transformación que no cumpla con alguna de estas propiedades, inmediatamente no es una transformación lineal. Es decir, lo que podemos hacer es ver, o sea, la tercera propiedad es de alguna manera una fusión de las dos condiciones que se dan en la definición de transformación lineal. Y estas dos primeras son bastante sencillas como para probar si se cumplen en una transformación dada. Pero bueno, como vamos a aclarar acá, hay transformaciones que cumplen con la primera propiedad, o sea que mostrar que cumple con una propiedad no es afirmar que es una función lineal o que puede llegar a ser una función lineal, sino que a veces las transformaciones cumplen con la primera propiedad, pero
no cumple con las otras. Pero la primera propiedad es bastante cómoda como para probarla. Volvemos a la transformación que habíamos visto al principio, ¿no? Donde tenemos una transformación que a cada vector de R2 nos devuelve el módulo. Por supuesto que esta transformación cumple con la primera propiedad, porque habíamos visto que si transformamos el vector 0, 0, el módulo de ese vector, mediante esta fórmula, es 0, o sea que sería el 0, el nulo de R. Pero lo que podemos chequear es que no cumple con la segunda propiedad. Y para eso tomamos un vector cualquiera. Supongamos que B es el vector 1, 0. El transformado de menos 1, 0 es 1, ¿no? Porque el módulo de menos 1, 0 es 1. Pero el opuesto del transformado de 1, 0 es menos 1. Entonces ahí podemos evidenciar que no cumple la segunda propiedad. Entonces esto ya bastaría como para probar que T no es una transformación lineal. Acá vamos a ver dos casos que están en la teoría. Tenemos como un ejemplo de ejercicio, ¿no? Determinar en cada caso si la transformación T es una transformación lineal. Bueno, tenemos las dos transformaciones. La primera es una transformación que va de R3 en R2, y a cada vector de R3 lo convierte en uno de R2 de esta forma. Y lo que se puede ver a simple vista es que si transformo el vector nulo de R3, mediante esta transformación, es decir, reemplazando estas componentes por 0, me va a devolver un vector que es el vector 0, 5, un vector de R2. Lo que podemos ver es que no cumple con la propiedad 1, es decir, que transforma el vector nulo de R3 y no me devolvió el vector nulo de R2. Por lo tanto, la transformación no es una transformación lineal. Vamos a ver entonces ahora qué propiedad no se cumple para la transformación del ítem B. Lo primero que vamos a afirmar es que la propiedad 1 sí se cumple, porque si yo transformo el vector 0, 0 mediante esta fórmula, me va a devolver también el 0, 0. Es decir, que la propiedad 1 se cumple. Eso no es suficiente como para sospechar que la transformación es lineal. Vamos a ver si se cumple la segunda propiedad. Entonces, para ello, vamos a tomar un vector cualquiera de R2. Y lo vamos a llamar B, ¿no? Acá llamé al vector B 2 menos 1 y al opuesto lo llamé menos 2, 1. El transformado del vector B me va a dar 4 menos 3. Y el transformado de su opuesto me da 4, 3, ¿no? ¿Cómo funciona la transformación? Bueno, fíjense que ponemos 2 menos 1, reemplazamos, digamos, 2 al cuadrado me queda 4, y menos 1 por 3 me queda menos 3. Cuando hago lo mismo, pero con menos 2, 1, menos 2 al cuadrado me da 4, y con 1 por 3 me queda 3. Lo que podemos observar es que el transformado del opuesto es distinto que menos el transformado de B. Justamente porque el transformado del opuesto me quedó 4, 3, que es este resultado, y no se cumple que eso sería el opuesto de 4 menos 3. Porque justamente esta cuenta me quedaría menos 4, 3. Entonces vemos que no se cumple la segunda condición, la segunda propiedad. Por lo tanto, la transformación no es una transformación lineal. Entonces, en general, cuando nosotros tenemos un problema donde tenemos que determinar si la transformación T es una transformación lineal, lo primero que podemos hacer, porque nos resulta súper sencillo, es ver si se cumple la propiedad número 1. Si se cumple, entonces seguimos con la propiedad 2, utilizando algún ejemplo concreto, ¿no? Seleccionamos un vector, vemos el opuesto y vemos si se cumple que el transformado de uno es menos el transformado del otro. Y si no se cumple la propiedad 1, ya estamos en condiciones de afirmar que la transformación no es lineal, y el problema termina ahí. Entonces, si cumple la propiedad 1, probamos con la propiedad 2, con un ejemplo concreto, y si se cumple, lo que podemos hacer es ver si se cumplen las condiciones de la definición de transformación lineal. Si se cumplen las dos, utilizando también ejemplos concretos. Ejemplos que nos puedan, más que nada, ayudarnos a desechar, ¿no? Más que a confirmar. Si no se cumple, entonces la transformación no es lineal. Ahora, si se cumplen estas condiciones, o si, digamos, si utilizamos ejemplitos y se cumplen las condiciones de la definición, entonces lo que vamos a tener que hacer es elaborar la demostración. Porque el problema en este caso se termina cuando hacemos la demostración de que cumple las dos condiciones de la definición de transformación lineal.
Pero bueno, si con alguno de estos ejemplos no se cumplió, entonces la transformación no es lineal y ya estaría. Entonces, en general, si la transformación no es lineal, basta con un ejemplo concreto, tomamos vectores y vemos que algo de las propiedades o de las definiciones que vimos no se cumple. Con un solo ejemplo basta para mostrar que no es una transformación lineal. Pero si la transformación es lineal, tenemos que resolver este problema elaborando una demostración que pruebe que se cumplen las dos condiciones de la definición de transformación lineal, siguiendo los pasos que estuvimos viendo en los ejemplos. Bueno, hasta acá el video, seguimos en el próximo video.